bienvenidos a La Borra del Café, el espacio en el que la literatura se disfruta sorbo a sorbo. Al frente de este micrófono les saluda con mucho gusto Silvestre Canil, haciéndoles la invitación para que se queden con nosotros en este programa, y también les quiero invitar a que se comuniquen. Pueden hacerlo a través de los teléfonos 317-382-5031 y 317-382-6532. Nos pueden escribir vía WhatsApp al 317-121-2325, y también tienen nuestras redes sociales, @Radio de Autlán. Nos encuentran en Instagram, X y TikTok. Nuestra página de Facebook, Radio Universidad Autlán 102.3 FM. Estamos transmitiendo el día de hoy, 6 de julio. El día de hoy, 6 de julio, aquí en el Q Costa Sur. Y ustedes nos pueden escuchar, además del cuadrante 102.3 de frecuencia modulada, a través de la página de Facebook ya mencionada, y también en udgtv.com. Saludo a Elia Macías Vargas en la subdirección regional, a mi compañero Hugo Andrade en la operación técnica y transmisión en Facebook Live, y también saludamos a Caleb, quien presta servicio aquí en Radio Universidad y nos apoya también en la transmisión de Facebook. Les comento que el día de hoy estaremos hablando sobre Rebelde Idealista, Constancia Coni, Caraballo Bolín, 1949-1973, una obra compilada por Enrique Ceballos Ramos. Nos da mucho gusto que estés tarde aquí con nosotros, Guillermo Tobar Bemo. Muy buenas tardes, bienvenido a La Borra del Café. Hola Silvestre, gracias por el espacio y pues con mucho gusto voy a comentar este libro sobre la vida de Constancia Caraballo. Perfecto, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, Memo, me gustaría que nos pusieras un poco en contexto acerca de esa mujer luchadora social, Constancia Caraballo. ¿Quién fue? Sí, fue un personaje interesante de la ciudad de Colima, con también una vida familiar, unos antepasados familiares, o una historia familiar, mejor dicho, muy, muy interesante, casi novelesca, podría decir. Una mujer joven que estuvo viviendo en Colima desde su infancia, se formó como licenciada en letras, comenzó una carrera como profesora ahí en Colima, incluyendo en el nivel de bachillerato, y un día ya no se supo nada de ella, desapareció. Al parecer se integró a las filas de la Liga Comunista 23 de septiembre y se dejó de saber dónde estaba o qué había sido de ella. A grandes rasgos es eso. Su militancia dentro de la liga no fue muy larga, fue apenas de unos meses, y para muchas personas o para su círculo cercano fue muy sorpresivo saber que estaba involucrada con ella y que había sido una de tantas personas que desaparecieron en esa época. A muy grandes rasgos ella fue Connie Caraballo. Muy bien, y bueno, sobre esta obra y su autor, si nos puedes comentar también un poco sobre las características. Es un libro que aborda temas históricos, un libro de investigación, podríamos decir. Sí, mira, es un libro que compila Enrique Ceballos Ramos, quien además dirige la editorial Tierra de Letras, una editorial colimense, que está haciendo un trabajo muy relevante en cuanto al rescate y la difusión de la memoria histórica de Colima. Y al decir que está haciendo, no me refiero solo al presente, tiene años publicando libros sobre la historia de Colima. El primero que yo conocí fue uno que se titula Yo, señores, soy de Jaliscolimán. Habla sobre Juan José Arreola y su relación con el sur de Jalisco y el estado de Colima, territorio al que el mismo Arreola bautizó como Jaliscolimán, refiriéndose a que son una unidad cultural, esa región, tanto el sur de Jalisco como Colima. No observaba una división más allá de la política, entonces le llamó Jaliscolimán. Y en ese libro vienen varios textos sobre esta unidad cultural del sur de Jalisco y Colima. Y así tiene muchos otros libros, y el último, el más reciente, es este Rebelde Idealista. Alguna vez creo comentamos uno aquí, el de Crónicas de Cuyutlán, Ah, sí. hace algunos años. Ey. Y este es el más reciente.
sobre Connie Caraballo. Tienen una característica muchos de los libros de esta editorial Tierra de Letras, que son, digamos, colectivos, son textos de diferentes autores, más o menos breves, que entre todos te van dando una unidad de idea, pues están hablando de lo mismo desde diferentes enfoques. Y este no es la excepción. Son varios textos, muchos de ellos escritos para el libro, es decir, encargados o pedidos por el compilador a personas que conocieron a Connie Caraballo o que saben sobre ella, la han investigado, pero otros también que antes fueron publicados en algún periódico local, por ejemplo, o ahí viene también, por ejemplo, la transcripción de una conferencia que se dio sobre la abuela de Connie Caraballo. En fin, son de diferentes autores, escritos en diferentes momentos, pero que los recopila y les da un orden para que nosotros, como lectores, vayamos conociendo desde los antepasados de Connie Caraballo para darnos una idea de su origen, de cómo se crió, en qué contexto, y al final sobre ella, sobre su personalidad, sobre sus intereses, y por último cómo ocurrió su desaparición. Eso básicamente lo que encontramos en el libro. Perfecto. ¿Y qué autores participan en este caso? O también cuáles son algunos de esos títulos. Es bastante interesante cuando una obra pues tiene un compilador, porque precisamente cada texto aborda un aspecto específico y como lectores podemos tener ahí un panorama, ¿no? Un cierto mosaico acerca de ese tema general, en este caso la biografía de Connie. Sí, en el libro participan varios autores que conocieron a Connie Caraballo en su etapa de estudiante, tanto en Colima como en Guadalajara. Entre ellos podemos mencionar a alguien que es conocido aquí en Radio Universidad, que, bueno, no en Autlán pues, pero En en Radio la Universidad red. de Guadalajara, que es Mario Hugo Nepote. Yo recuerdo muy bien hasta su voz porque él estuvo conduciendo un programa los sábados por la mañana muy temprano, hace como 10, 11 años. Y es investigador, es profesor, creo que ya está jubilado. Él fue compañero de Connie Caraballo en la universidad. Él es uno de los autores, da mucha información sobre la personalidad y sobre la juventud de Connie Caraballo. Escribe varios textos especialmente para este libro. Él tiene varios textos aquí, también hay otros del mismo Enrique Ceballos. Hay una conferencia muy interesante se apellida Fox Maura, la autora, donde da un repaso de la vida de la abuela de Connie Caraballo, que también se llamaba Constancia, y también tiene una vida interesante, la comentaremos si quieres más adelante. Claro. Son algunos de los autores que aparecen aquí. También vienen testimonios de compañeros de Connie Caraballo en la Liga 23 de septiembre que tienen incluso versiones encontradas o versiones contradictorias de qué fue lo que ocurrió con ella. Tampoco están muy de acuerdo unos con otros de cómo fue su desaparición y su posible muerte. En fin, son varios autores los que podemos encontrar, incluyendo unos artículos que publicó en un medio nacional Pascal Beltrán del Río. Él escribió en su momento sobre las desapariciones que ocurrieron en los años 70 de perseguidos políticos, y en varios de ellos menciona versiones de la desaparición de Connie Caraballo, entonces se incluyen aquí. Es decir, son textos de diferentes orígenes, cada uno a veces escrito para un objetivo distinto, pero que ya al integrarlos en el libro pues nos dan un panorama de cómo fue Connie Caraballo y cómo fue su desaparición. Perfecto. Llega el momento de que hagamos un primer corte de estación, es un corte breve, les invitamos a que sigan en la sintonía y en un momento regresamos para continuar conversando sobre esta obra.
Ya, ya estamos de regreso aquí en La Borra del Café y continuamos hablando sobre la obra Rebelde Idealista, una obra que compila diversos textos en torno a la figura de Connie Caraballo. El título también es muy interesante, Memo, no, se me había pasado comentarlo en el primer bloque, pero justamente esto de rebelde idealista y esta segunda palabra, el de ir en pos de ciertos ideales, de luchas sociales, entre otros, y que muy a menudo el duro muro de la realidad golpea fuerte ciertos ideales. Me gustaría que me platicaras afuera del aire, estaba también interesante la conversación, acerca también para nuestros radioescuchas de qué se trataba la Liga 23 de septiembre, cuál es el contexto social, político de nuestro país en el cual a Connie le toca pues ejercer sus actividades. Sí, bueno, me regreso un poco. Sí. Te propuse el comentario de este libro porque lo leí el fin de semana antepasado. El lunes escuché este programa donde se hablaba de desaparición. De Raíz que no desaparece, que trata de las desapariciones, y me acordé mucho mientras escuchaba de esta historia que yo acababa de leer. Entonces por eso fue la intención, dije, a ver cuándo hay chance de que lo comentemos y también es otro enfoque de las desapariciones. En esa época, pues recordaremos que en los años 60, en la segunda mitad de los años 60, hubo a nivel global varias protestas, varias manifestaciones de, sobre todo jóvenes universitarios, pero también de otros ámbitos, sindicalistas, entre otros, que exigían diferentes cosas a los gobiernos de sus países, donde pedían mayores libertades, entre otras cosas, ¿no? Está lo que ocurrió en Praga, la famosa primavera de Praga, en París también. El mayo francés. Ajá, y también en México, en el 68, sabemos que comenzó una serie de manifestaciones que concluyeron con una represión violenta, sangrienta, brutal, que hizo que los líderes o los grupos que se manifestaban, que exigían diversos pliegos petitorios, había uno en particular en México, pero había otros en diferentes ciudades, eligieran otros caminos. Hubo quienes estuvieron encarcelados y después siguieron un camino político en los partidos de izquierda, que eran a veces medio clandestinos y así, pero hubo otros que eligieron un camino armado, eligieron continuar su lucha, pero no veían una posibilidad de que mediante el diálogo, mediante la política, se pudiera lograr algo contra ese gobierno que había reprimido de esa manera a los manifestantes, y eligieron el camino de la violencia también. Y uno de estos grupos conformó en Guadalajara, no uno, varios grupos que ya existían previamente en Guadalajara, conformaron lo que se llamó la Liga Comunista 23 de septiembre, que era una guerrilla urbana. Es decir, tenían entre sus métodos los asaltos a bancos o el secuestro de personajes importantes, tanto para obtener un rescate como para dar golpes mediáticos también, ¿no? El hecho de que se secuestre a un gran empresario, a un político, pues siempre es un impacto fuerte para el gobierno. Entonces tenían estos métodos, la Liga Comunista 23 de septiembre. Y Connie Caraballo, quien era colimense, pero había estudiado letras en Guadalajara, e incluso tiene una tesis, aquí viene un extracto de ella en el libro. Su tesis fue sobre Juan José Arreola, en 1972, 71, 72, por ahí, aquí viene el dato en el libro. Ella concluye su tesis, es una etapa temprana. Ahorita pues hay muchos trabajos sobre Juan José Arreola, se habla mucho de Arreola en muchos medios, hay libros, hay conferencias, hay un montón de cosas, pero era una etapa muy temprana. Connie Caraballo escribe sobre Juan José Arreola, que todavía estaba en plena producción como escritor y como intelectual en general, ¿no? Bueno, el caso es que ella hace su tesis sobre
sobre Arreola, se titula y regresa a Colima y comienza a dar clases en secundaria y en preparatoria, de clases de literatura, de lengua, de español, digamos. Se casa con un joven de Guadalajara, a quien había conocido allá, pero del área de ingenierías. Él había estudiado ingeniería industrial, si no recuerdo mal. El caso es que se conocieron y se casaron en agosto de 1973 en Colima. De esto hay testimonios en el libro, hay personas que asistieron a la boda, que fue muy, muy íntima, muy pequeño el grupo de personas que asistieron, pero bueno, hay testimonios aquí de quienes estuvieron ahí y de quienes no estuvieron, porque también amigos de Connie de Colima, que no fueron invitados, pues recordaban cómo fueron esos días y que vino y se casó y luego se fueron a Guadalajara y tal. Y bueno, el caso es que los dos eran militantes de la Liga Comunista 23 de septiembre, pero acá en Colima, en su ciudad de origen, no se sabía. Desaparecen ambos en noviembre de ese mismo 1973. No queda muy claro dónde ni cómo, pero se deja de saber de ellos en noviembre del 73. Y a partir de ahí pues viene una serie de versiones diferentes sobre qué pasó con ellos, qué estaban haciendo, en qué andaban, o si no andaban haciendo nada realmente de las actividades de la liga. En fin, viene una desaparición, ¿cómo decirlo?, completa. No solamente los detienen o los asesinan, sino que los desaparecen por completo, físicamente, y también se deja de tener cualquier conocimiento de qué fin tuvieron. Es como algo muy semejante a lo que está ocurriendo ahora, quizás con diferentes actores, con diferentes motivos, pero se sigue teniendo esta forma tan brutal y a la vez cobarde de disponer de la vida de otra persona, desaparecerlos, o sea, no solamente asesinarlos, sino hacer que desaparezca todo rastro de ellos, que no se sepa nada, que su familia no sepa qué ocurrió con ellos, si viven o si fallecieron, o si viven en qué condiciones están, si fallecieron, dónde quedaron. Es decir, toda esta hazaña que vivimos ahora, lamentablemente lo estamos viviendo, ya estaba viviéndose en estos años, 70, hace más de 50 años, en ese tiempo con una motivación política, porque eran enemigos políticos del Estado, y así fue como el Estado los estuvo reprimiendo. Ahora son otros los actores y los motivos, repito, pero ese calvario que viven las familias de los desaparecidos ya lo estaban experimentando en los años 70. Así es. Y las razones políticas que comentas, y que además en diferentes lugares de América Latina y por diferentes épocas del siglo pasado, estos choques de ideales políticos, de objetivos, o de que alguien le estorbara a cierto político, pues incluso se involucraban infiltrados de otros países y demás, y sabemos en América Latina, en guerrillas y demás, ocurrió también bastante esto. Y tenemos todavía tiempo antes de hacer la pausa, entonces me gustaría preguntar, porque no hay una única versión, toda vez que de ellos se dejó de saber qué pasó con Connie, con su esposo, pero de alguna forma quienes los conocieron, o diferentes versiones o hallazgos, por ejemplo, de un vehículo, nos pueden dar diferentes versiones, pero hay muchas contradicciones y no se puede saber a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió con ellos. Sí, hay un elemento muy conocido que es el bocho azul, un Volkswagen que tenía Connie en Colima. En él se movía por la ciudad de Colima a dar sus clases y todo. Ese bocho fue encontrado en Sinaloa, en Los Mochis, en las cercanías de las oficinas del tren que conecta a Sinaloa con la Sierra Tarahumara, el famoso Chepe. Fue encontrado ahí volcado, participó en una persecución policíaca después de un intento de asalto a las oficinas del tren.
Fue encontrado el bocho ahí, pero no se encontró ni a Connie ni a su marido. En eso hay una versión de los mismos, las personas que fueron testigos del intento de asalto, de que quienes tripulaban el bocho eran unos hombres. No se habla de que fuera una mujer ahí con ellos. Esto coincide con una versión de que tanto Connie como su marido se habrían despedido de la hermana de Connie, que vivía en Guadalajara, en noviembre del 73, diciéndole que irían a Sinaloa a unos negocios y regresarían en un mes, ¿no? Está esa versión de que habría muerto en esa persecución, en ese intento de asalto. Pero hay otras versiones también que se incluyen en el libro mediante entrevistas y mediante diferentes textos que fueron publicados también en otros medios, en los que mismos compañeros de la liga, de Connie y de su marido, dan diferentes versiones. Una de ellas sería que fueron asesinados por otros compañeros de la liga en Guadalajara, luego de un par de secuestros que cometió la liga en ese mismo año contra el cónsul de Gran Bretaña y un empresario tapatío muy poderoso. A los dos los asaltaron en el mismo día, al empresario lo asesinan y al cónsul lo dejan libre. Fueron diferentes células de la misma liga quienes lo hicieron, y bueno, supone que por haber dejado libre al cónsul, sin respetar la orden que se había dado originalmente, pues habría ocurrido una purga de integrantes de esa célula en la que habría estado involucrado tanto Connie como su marido. Hay testimonios de compañeros de la liga que dicen que habría pasado eso. Pero hay otra más que dice, otra compañera de la liga, que dice que años después, si no recuerdo mal, en el 77, se habrían puesto de acuerdo, después de tiempo de no verse, para encontrarse en la Ciudad de México, pero que yendo hacia el lugar donde habían acordado verse, le tocó ver que estaban deteniéndola a Connie unos policías, golpeándola y todo, y que, bueno, ya siguió de largo y no llegó al punto donde habían acordado, pero que habría visto cómo la estaban deteniendo. Entonces, es otra versión todavía diferente, son tres versiones contradictorias entre sí, incluso con el elemento agravante de que vienen de compañeros. Las dos últimas versiones vienen de compañeros de la liga, que de haber estado bien enterados, pues estarían coincidiendo por lo menos en algunos Serán momentos. mínimos los Sí, cambios, los detalles que harían, pero apuntarían en cierta dirección, y aquí es completamente sí, distinto. quizás no recordarían la fecha exacta o el lugar exacto, cosas así, pero recordarían lo esencial. Y aquí, pues las versiones son completamente diferentes, incluso con años de distancia entre una versión y la otra. Es decir, en una habría muerto en el 73 y en otra habría sido detenida por la policía en el 77. Entonces, y en Guadalajara y en la Ciudad de México. Entonces son completamente desfasadas. Entonces, bueno, está ahí, están esas versiones, pero pues lo que no hay es una certeza de qué ocurrió con ella. Y es un ejemplo, ¿no? Connie Caraballo es un ejemplo de estas desapariciones que ocurrieron, pero en realidad hay muchísimos casos. Sí, en los que ni siquiera quedó el nombre o por quién preguntar, o la familia jamás supo más al respecto. Le enviamos un saludo a Naobi Olvera, nos escribe en Facebook, dice gracias por compartir, es muy interesante saber acerca de Connie Caraballo. Ah, qué bien que lo encuentre interesante. Es un libro muy, muy importante para conocer este periodo de nuestra historia. Perfecto, y yo les quiero recordar, ahí en la página de Facebook estamos transmitiendo en vivo, pueden ahí dejarnos sus comentarios. Vamos a ir a nuestra segunda pausa y regresamos.
3 y estábamos escuchando Las Comaltecas. Seleccionamos alguna música a propósito del origen en cuanto geográfico, digamos, de Connie, de nuestro país, de Colima, y para bosquejar también un poco más esta figura de Connie Caraballo, acerca de su origen familiar, que también es interesante. Memo, nos comentabas. Sí, por línea materna, Connie Caraballo tenía su origen en España y en un ámbito o en una familia aristocrática. Es nieta, Connie Caraballo, de la señora Constancia de la Mora Maura, nacida en Madrid en 1906, les digo, en una familia acomodada, y una familia aristocrática, repito, pero que muy joven como era la costumbre, pues se casa con un joven de otra buena familia, de apellido Bolín, pero al parecer, y por los testimonios y por los textos que vienen aquí, incluyendo la conferencia de Soledad Fox sobre la vida de Constancia de la Mora, su matrimonio no fue muy feliz, era un matrimonio medio mal avenido, pues unos muchachos que no se habían conocido bien, no había una afinidad, y la señora Constancia conoce a otro señor, un piloto de apellido Hidalgo, que tenía ideas republicanas. Hablamos de la década de los años 20, inicios de los 30 en España. Estaba muy viva la controversia, todavía no la guerra, pero sí una lucha política muy fuerte entre republicanos, que eran los que estaban todavía en el gobierno en los principios de los años 30, y otra corriente de ideas más conservadoras, que al final, mediante la figura de Francisco Franco, mediante una guerra civil muy cruel, como lo son estas guerras, se impondrían y comenzaría una dictadura de muchos años. Bueno, la señora Constancia, a pesar de su origen, tenía ideas republicanas y luchó en esa pelea política antes de la guerra civil en el lado republicano, pudiendo, si hubiera sido una persona conformista, si hubiera sido una persona que no hubiera tenido otro tipo de ideas, hubiera podido tener una vida muy tranquila, haber seguido con su matrimonio como hubiera sido, sin sobresaltos económicos, ni sociales, ni políticos, pero eligió seguir sus ideales y entra esta lucha política de la mano de su nueva pareja, que fue Ignacio Hidalgo de Cisneros, este piloto. Tiene una hija de su matrimonio con Manuel Bolín, que fue Lourdes Bolín de la Mora, conocida como Luli, a quien de niña, y una vez que esta lucha política se recrudece y está cercana la guerra civil, la envía a la URSS, a que junto con otros niños que se fueron como tipo refugiados a la URSS, a sustraerla de ese ambiente y de ese peligro en el que estaba por ser hija de la señora Constancia de la Mora, y allá dura varios años separada de su madre, Luli, allá en la URSS. Luli, a su vez, se tiene que exiliar en algún momento hacia Estados Unidos, donde hace un trabajo de propaganda pro-republicana, con mucho cuidado, es decir, no como realmente una política que anda haciendo una gira como lo imaginaríamos en estos tiempos, sino que ella publica un libro ahí en Estados Unidos en inglés que se llama palabras más o palabras menos, biografía de una mujer española, donde relata su propia vida, dando también a entender cómo las ideas republicanas vienen como a liberar a las mujeres españolas de esta vida en la que estaban condenadas con las ideas conservadoras. Lo escribe sin ser ella escritora, sin tener una
formación ni una costumbre de escribir o la experiencia de poder escribir un libro. Lo hace apoyándose en una escritora fantasma, lo que conocemos como un escritor fantasma, alguien que sí tiene los conocimientos, la habilidad para escribir, le da la información, los datos y esa otra persona lo escribe. Sin embargo, sale publicado con el nombre de Constancia de la Mora. Tiene un éxito importante, comercial y entre las personas que lo leen les gusta y cobra cierta notoriedad Constancia de la Mora en Estados Unidos. Sin embargo, sale a México en una ocasión y le cancelan su visa, no puede regresar a Estados Unidos y se queda aquí en México, en el estado de Morelos. Hace trabajos de guía turística, recibe a grupos de estadounidenses que vienen a conocer México, los lleva a visitar los lugares más notables, les enseña el país, los guía, porque sabe inglés y los puede visitar, los puede ayudar en eso, y así se gana la vida un poco. Y en uno de estos viajes que hacen, pero a Guatemala, en un accidente de tráfico fallece allá Constancia de la Mora. Su hija Luli, para entonces ya había regresado, se había encontrado con ella aquí en México, en Morelos, y se casa con un terrateniente, un agricultor veracruzano de apellido Caraballo. Un apellido que, por lo menos a mí, aquí no se dice eso, pero a mí me suena como muy italiano, como ese Caraballo con doble G. Como un doble G, como el pintor. Ajá, pero aquí es Caraballo y con doble L. Me imagino que es una castellanización del apellido italiano. En Veracruz hay varias familias de origen italiano, pero bueno, es una especulación mía. Se casa con ese señor Caraballo y se van a vivir a Colima cuando ya tienen a Connie Caraballo, de 8 años, si no recuerdo mal. Ya tenía cuando se mudan a Colima, donde el señor compra también unos terrenos que empieza a cultivar, y ahí comienza su vida en Colima. La familia se queda ahí. Connie llega niña, como de 8 años, repito, y ahí hace su vida, ahí estudia, primero en colegio de monjas, luego en escuelas públicas, luego concluye su formación académica en Guadalajara, como ya dije, en la carrera de letras, y regresa a Colima a dar clases también. Es básicamente su origen familiar de Connie Caraballo. Un origen que también es interesante. Y tenemos tiempo antes de hacer la pausa, pero aquí me gustaría ver un paréntesis, Memo, porque justo recibimos un mensaje aquí en Facebook. Tenemos un comentario precisamente de Mario Hugo Nepote, a quien le mandamos un cordial saludo. Y me voy a permitir leer el comentario que nos deja Mario Hugo Nepote. Desde Guadalajara los estoy escuchando, estimados compañeros universitarios Silvestre y Guillermo. Connie, además de ser nieta de la dirigente republicana española Constancia de la Mora, fue también sobrina nieta del escritor franco-hispano Jorge Semprún Maura. Entiendo que en el curso del presente de julio, la editorial Tierra de Letras, que dirige nuestro amigo Enrique Ceballos Ramos, hará una presentación del libro aquí en Guadalajara, en el barrio de San Andrés, raíz de los vikingos y del Frente Estudiantil Revolucionario de los años 70 del siglo XX. Mario Hugo Nepote, muchas gracias por tu comentario, un gusto saludarlo. Sus textos. Y sí, el libro, mira, aquí cuando lo compré, se lo compré a don Enrique Ceballos, me lo mandó y venía este separador donde viene la información de la primera presentación que tuvo en el Archivo Histórico y Hemeroteca de la Universidad de Colima, el 4 de junio, hace ya un mes. También fue presentado en la Ciudad de México, si no recuerdo mal, en el Archivo General de la Nación. Y sí, tiene programada esta presentación en Guadalajara, en un lugar neurálgico para toda esta historia, que es el barrio de San Andrés, donde efectivamente están el origen de estos grupos que dieron a su vez origen a la Liga Comunista 23 de septiembre. Sí, muchas gracias por el comentario del maestro Mario Hugo Nepote. Perfecto. Y con esto vamos a irnos a nuestra última pausa. Es muy breve, me parece. Les invitamos a que sigan en la sintonía. Les recuerdo, pueden dejarnos sus comentarios. Regresamos.
En esta tarde que estamos comentando el libro Rebelde Idealista. Y muy bien, Memo, pues nos acercamos a la recta final del programa, que es un tema bastante interesante, tanto conocer como el origen, las actividades que también desempeñaron previo a Connie, pues en esas luchas que tenían y decisiones de vida que tomaron. Y pues en estos minutos, si gustas leer algún fragmento del texto, también aprovechar para algunos comentarios finales en torno a la obra. Claro, me gustaría compartir un texto firmado por Enrique Ceballos Ramos que se titula Entrevista con exguerrilleros en Guadalajara. Es basado en una entrevista que tuvo él mismo con exguerrilleros el día 10 de julio de 2004, allá en Guadalajara, en este barrio que mencionábamos de San Andrés. Y esto viene en el capítulo 15 sobre la posible muerte de Connie en Guadalajara. Este texto dice así, se titula Entrevista con exguerrilleros en Guadalajara de Enrique Ceballos Ramos. A propósito de la versión de la revista Proceso señalada en el apartado anterior y enterada la familia de Connie que en Guadalajara se reunirían el 10 de julio de 2004, la hermana de Connie, Concepción Caraballo Bolín, Concha, me pidió que la acompañara a dicho encuentro y ahí tuvimos oportunidad de encontrar al declarante de la revista Proceso, Jesús Morales Hernández, el Momia, frente a frente, cara a cara. Le pregunté por su declaración a la revista, me contestó que lo revelado lo había cambiado el periodista Pascal Beltrán del Río y que quien realmente dijo lo de la ejecución fue su compañero, otro guerrillero de nombre Miguel Topete Díaz, alias Nabor, que también ahí se encontraba en la reunión. Este me contestó que en efecto a él le había dicho el Tomás Lizárraga Tirado, y también otro exguerrillero apodado el General, Leopoldo Angulo Luquen, que los habían ajusticiado, pero me negó rotundamente que el Tom le hubiese reconocido que él los había ajusticiado. Tuve oportunidad de preguntar lo mismo al licenciado Enrique Velázquez Martín, exabogado de los guerrilleros, quien me afirmó que el Tom le dijo a él que los habían ajusticiado, pero nunca le dijo que él lo hubiera hecho. Días después de la entrevista con los guerrilleros, me comuniqué telefónicamente con otro militante de la guerrilla y compañero de letras de Constancia en la Universidad de Guadalajara, de nombre Ramón Gil Olivo. Mencionó saber que sí había traidores o soplones dentro de la liga y que él no logró convencer a Constancia que no se involucrara. En cuanto a la versión de la revista Proceso de que el Tom los hubiese ajusticiado, me dijo que lo conoció y que francamente dudaría que hubiese matado a Alberto, dado que eran muy amigos, del mismo barrio, aunque hubiese recibido la supuesta orden de llevarla a cabo. Cabe la posibilidad de que Constancia y Alberto hayan sido capturados y victimados por la policía y haber dejado correr la versión de que se trató de un ajuste de cuentas, como sucedió con el caso de Ignacio Olivares Torres el Cebas y Salvador Corral García e Efraín. La Dirección Federal de Seguridad dijo que habían muerto en ajuste de cuentas interno y después se comprobó que los mataron las fuerzas de seguridad. Aparecieron sus cuerpos con huellas de tortura y luego fueron tirados cerca de las casas de Garza Sada en Monterrey y de Aranguren en Guadalajara, y dejaron que corriera la falsa versión del ajuste de cuentas. Por otro lado, llama la atención que cuando Constancia y Alberto visitan a su hermana Concepción, Concha, para avisarle que saldrían al Valle de Culiacán, ya que el 16 de enero de 1974 habría un encuentro asalto al cielo, mostraban una actitud tranquila y no de nerviosismo, y ya había pasado un mes del secuestro y liberación del cónsul británico el 10 de octubre. Aquí, en esta entrevista que refiere Enrique Ceballos, habla de unas declaraciones publicadas en la revista Proceso sobre el la supuesta muerte de Connie Caraballo y su esposo a manos de sus compañeros de la liga y por ajuste de cuentas. Como ya lo comentamos antes, según esa versión, ese Tomás Lizárraga los habría asesinado y le habría reconocido a otros compañeros que lo hizo. Entonces aquí desmenuza esta información luego de haberse entrevistado con algunos de ellos. Entre estos exguerrilleros con los que platicó está Jesús Morales Hernández, el Momia. También él tiene un libro que publicó, no recuerdo cuándo, si en los 90 o principios ya de este siglo,
sobre sus propios recuerdos y su experiencia como guerrillero y como integrante de ese grupo de los vikingos allá en el barrio de San Andrés, Jesús Morales. Entonces, bueno, y podemos darnos cuenta de todas las contradicciones que hay entre los mismos compañeros que estuvieron viviendo estos años con Connie Caraballo y su marido. Hay una serie de versiones distintas, contradictorias entre ellos mismos, que pues complican cualquier conclusión que se quiera obtener, ¿no? Así es, difícil eso que nos comentabas de la diferencia de años, la compañera con la que se vieron y la cita, y al final, al ver que es detenida, decide no llegar al punto de reunión. Y pues todo esto apunta a direcciones muy diferentes, como si estuvieran hablando de distintas mujeres que llevaran el mismo nombre, pero que no se tratara de la misma persona. Y además, pues fue bastante breve murió bastante joven, Sí. fue su desaparición con 24 años, bastante joven, Connie. Sí, era muy joven. Recién se había titulado de la universidad, comenzaba a dar clases acá en Colima, y por eso fue tan sorpresivo para todo su círculo, ¿no? Primero, ya no saber de ella de buenas a primeras, y luego enterarse que había sido integrante de la liga. Fue muy, muy sorpresivo, nadie se lo esperaba. Así es. Y bueno, en esos minutos para algunos comentarios de cierre o finales del programa, las diferentes circunstancias que ha vivido México, pues siempre hay inconformidades, siempre hay injusticias, siempre hay algo que está pasando en el país. Y en este caso, documentos como este que nos presentan cómo fue la vida, también las decisiones que ella tomó frente a lo que estaba viviendo y las luchas que ella decidió emprender. Pues algunos comentarios en torno a por qué leer un libro como lo es Rebelde Idealista, y hacer esa invitación a nuestros lectores y a nuestros escuchas, que también son lectores, para que consigan este libro y también le den una ojeada. Sí, bueno, yo el libro lo conocí gracias al trabajo de difusión que hace su compilador, el señor Enrique Ceballos. Me llamó la atención porque es un episodio, un capítulo de esta historia tan confusa que tenemos de los años 70 en México, en el aspecto político. Por eso me llamó la atención, era un episodio más de algo que se conoce muy mal, se conoce muy poco. Por eso me llamó la atención, y además por ser un personaje básicamente de nuestra región. Era de Colima, un lugar muy vinculado con Autlán, y por eso me interesó conocerlo, conocer esa historia. Y además por el respaldo que para mí tiene lo que hace Tierra de Letras. Me parecen libros muy bien redondeados, con una investigación muy exhaustiva, y por eso fue que me interesó conseguirlo. Y bueno, sí lo recomiendo ampliamente. Uno, al leer este libro, no solamente se entera de lo que le pasó a Connie en los años 70, su desaparición y las distintas versiones que existen sobre ella, sino también se entera uno de la vida en Colima en los años 60, cómo eran los jóvenes colimenses de esa época, cómo vivían, de qué se preocupaban, en qué se entretenían, en qué pensaban. Es interesante por eso, y también por los antecedentes familiares de Connie, cómo se liga ese periodo de la Guerra Civil Española con la Guerra Sucia mexicana de los años 70 a través de una misma familia. Es un libro que yo recomiendo mucho conseguir. Pueden buscar en internet, está la página de la editorial Tierra de Letras, y si no, bueno, pues ahí con un comentario en la transmisión que tenemos en Facebook, o incluso en Radio Universidad aquí en WhatsApp, puedo pasarles de manera más directa el contacto donde lo pueden conseguir. Perfecto, muchas gracias, Memo. Y aquí busqué, pero ahorita yo creo que lo vamos a subir ahí un comentario y les vamos a dejar fijado. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí en La Borra del Café, un tema bastante interesante, y esas diferentes versiones, esta confusión, pues yo creo que es una lectura que va a atrapar al lector y que también le dejará pues pendiente de esas diferentes versiones o mosaicos que conforman el total de esta historia.
Sí, es un libro muy, muy recomendable y muy disfrutable. Además de la información y de lo que aprendemos y de lo que conocemos a través de él, pues es un libro que, como dices, se disfruta, se puede leer de manera muy ágil y tener una buena experiencia como lector también. Así es. Muchas gracias y muchas gracias a todos ustedes por acompañarnos esta tarde aquí en La Borra del Café. Les hago la invitación para que continúen en la sintonía de Radio Universidad. En unos minutos más El Árbol de Atenea y posteriormente nos enlazamos a Guadalajara a Noticias UDG. Yo soy Silvestre Canil. A todos muchas gracias por su amable sintonía. Nos escuchamos en la próxima emisión.